Historias y relatos fantásticos. La tarde empieza a caer sobre el vasto desierto andino, tiñendo de dorados los cerros y pampas de Ichu. Dos jóvenes cabalgan a toda velocidad, dejando atrás la sombría mansión de la que han logrado escapar. Jaime y Amaya, apenas adolescentes, avanzan sin descanso, sabiendo que detrás de ellos una amenaza los sigue sin tregua. No hay tiempo que perder. El extraño de las botas tragaleguas, su antiguo captor, los persigue con una furia implacable. El sonido de esas botas, cada vez más cercano, resuena como una advertencia sombría. Jaime y Amaya no pueden detenerse y en medio del vasto paisaje saben que deberán usar todo lo que tienen a su alcance para seguir adelante. La huida se convierte en su única esperanza y cada artimaña es una posibilidad más de alcanzar su libertad. ¿Podrán Jaime y Amaya vencer los obstáculos en su camino? En este tramo decisivo, el eco de las botas se convierte en un recordatorio constante de que el tiempo y el terreno son sus verdaderos enemigos. Rey y Jaime, tercera parte. La tarde avanza sobre el desierto andino, y Jaime y Amaya, con el corazón agitado, cabalgaban sin descanso. Sabían que cada segundo contaba y que el extraño no estaba dispuesto a dejarlos escapar tan fácilmente. El retumbar de aquellas botas tragaleguas se escuchaba cada vez más cerca, un eco constante y opresivo que los empujaba a avanzar más allá de sus fuerzas. Jaime, que iba detrás, volteó la cabeza y vio a lo lejos la figura oscura del extraño que los seguía. La velocidad de su perseguidor parecía irreal, como si la distancia entre ellos desapareciera con cada paso. Jaime sintió un escalofrío de desesperación. Sabía que el tiempo se les agotaba. ¡Jaime!, exclamó Amaya, sacándolo de su ensimismamiento. Con manos temblorosas, ella sacó un pequeño trozo de jabón de entre sus ropas y se lo extendió. ¡Lánzalo hacia él! ¡Rápido! Jaime la miró sin comprender del todo. ¿Un simple jabón? La duda lo hizo titubear, pero al ver el terror en los ojos de Amaya, comprendió que debía confiar en ella. Volvió a mirar al extraño, que ahora parecía una sombra en movimiento, acercándose con cada paso. ¿Qué esperas?, le gritó Amaya desesperada. Sin pensarlo más, Jaime lanzó el jabón hacia el extraño, poniendo en ese gesto todo el miedo y la fuerza que le quedaban. El jabón tocó el suelo muy próximo al extraño de las botas de tragaleguas, y en un instante, como si una fuerza invisible lo invocara, el terreno se transformó en una trampa brillante y resbaladiza. Todo el suelo que quedaba detrás del caballo comenzó a relucir como el hielo, y el extraño, que avanzaba sin detenerse, perdió el equilibrio al primer paso sobre la superficie encantada. «Eso es», susurró Amaya con una chispa de esperanza en su mirada. El extraño de las botas tragaleguas intentó mantenerse de pie, pero sus pies resbalaron una y otra vez, y con cada caída una mueca de ira surgía en su rostro. Se levantaba solo para volver a caer. Sus pasos eran muy tambaleantes, deslizándose sin control sobre la superficie mágica. Con cada intento fallido, el retumbar de sus botas se convertía en un caótico eco de furia. «¿Ves?», dijo Amaya. «Un regalo de la mansión». Mientras tanto, el caballo que llevaba a Jaime y Amaya ganaba distancia. Los dos jóvenes miraban hacia atrás con una mezcla de alivio y temor, observando cómo el extraño caía una y otra vez.
pero sabían que ese truco no lo detendría por mucho tiempo. Pronto él encontraría una forma de sortear este obstáculo, y ellos tendrían que estar preparados para lo que viniera después. Cuando el eco de las caídas comenzó a perderse en la distancia, Jaime respiró profundo, sintiendo que, al menos por unos momentos, estaban a salvo. «Eso solo nos ha dado un tiempo», murmuró Amaya, «pero es un tiempo que no debemos desperdiciar». Jaime asintió con una determinación renovada. Agarró las riendas del caballo y juntos se adentraron más profundamente en el vasto desierto andino, con la certeza de que el extraño no tardaría en volver a acecharlos. El eco de las botas tragaleguas retumbaba otra vez sobre las planicies, cada paso más veloz y amenazante que el anterior. La tregua ganada con el truco del jabón se desvanecía mientras el extraño recuperaba terreno con una furia desbordante. Jaime miró a Amaya y en sus ojos vio el mismo temor que sentía en su pecho. Su perseguidor estaba cada vez más cerca. Las vastas planicies andinas, cubiertas de ichu dorado que ondeaba el viento, parecían extenderse sin fin ante ellos. En medio de esa inmensidad, cualquier intento de ocultarse resultaba inútil. Solo les quedaba correr o encontrar alguna forma de detenerlo. «Jaime, toma esto», exclamó Amaya de repente, sacando de entre sus ropas un pequeño espejo que brillaba débilmente a la luz del atardecer. Jaime lo miró, confundido, sin entender cómo un simple espejo podría ayudarlos en una situación tan desesperada. «Lánzalo hacia él, ahora», le pidió Amaya con la voz temblorosa, pero llena de convicción. El retumbar de las botas estaba tan cerca que Jaime no se atrevió a dudar. Apretó el espejo en su mano y lo lanzó con todas sus fuerzas hacia el extraño que lo seguía. En cuanto el espejo tocó el suelo, ocurrió algo extraordinario. El vidrio comenzó a expandirse, estirándose y transformándose en una superficie líquida que crecía y crecía hasta convertirse en una laguna inmensa. El agua cristalina se extendió por todo el terreno, creando una barrera inesperada entre los jóvenes y su perseguidor. La superficie brillaba bajo los últimos rayos del sol, reflejando el cielo como un espejo que duplicaba la inmensidad de la planicie. Jaime y Amaya observaron con asombro cómo el extraño se detenía al borde de la laguna. Su avance había sido abruptamente bloqueado. Por un instante, los ojos de aquel hombre oscuro y temible parecían medir la extensión del agua, que ahora le impedían el paso. Al ver que no podía cruzarla, decidió rodear la laguna, buscando el camino más corto para retomar su persecución. Ese desvío, aunque momentáneo, les dio a Jaime y a Amaya una valiosa ventaja. El cansado caballo que los llevaba avanzó a toda velocidad mientras el extraño perdía minutos preciosos bordeando la vasta extensión de agua. «Vamos, caballo, no te detengas», susurró Jaime, aferrando las riendas junto con fuerza y sintiendo cómo el pulso de su propio corazón se aceleraba. La laguna seguía reflejando el cielo mientras se alejaban, convirtiéndose en un espejo infinito que dejaba atrás al extraño y su furia. Por unos instantes, Jaime y Amaya sintieron que el peligro quedaba, al fin, algo más lejos. Pero en el fondo, ambos sabían que esa victoria solo les daba un poco más de tiempo. El extraño estaba decidido a alcanzarlos, y esa laguna de espejismos no sería suficiente para detener su empeño.
Aún no podían detenerse, y con el último impulso de energía que le quedaba al caballo, continuaron su carrera hacia lo desconocido, sin saber cuál sería el próximo truco que necesitarían para mantener viva su libertad. La tarde se desvanecía rápidamente y con ella los últimos rastros de luz sobre el vasto paisaje andino. Jaime y Amaya, agotados pero decididos, seguían cabalgando sin descanso, mientras el eco de las botas tragaleguas resonaba cada vez más cerca. Otra vez. Aquel sonido constante y pesado parecía latir con furia, como si la misma tierra anunciara el regreso del extraño. La sombra del perseguidor ya se proyectaba sobre ellos. Jaime miró hacia atrás y el pánico se dibujó en su rostro al ver que el extraño estaba a solo unos pasos de alcanzarlos. En ese momento, Amaya, con una rapidez nacida del instinto y de la desesperación, le gritó: «Jaime, toma el peine que sujeta mis cabellos y lánzalo, ahora». Jaime, sin dudar y con el corazón latiendo con fuerza, levantó una mano y tomó el peine de madera que sujetaba las trenzas de Amaya. Sintió por un instante la calidez del objeto y, sin pensarlo más, lo lanzó con todas sus fuerzas hacia el suelo, justo en la dirección del extraño. El peine apenas tocó la tierra y en un instante el terreno comenzó a transformarse de forma mágica. Del lugar donde cayó, el suelo se agrietó y se alzó formando un laberinto de desfiladeros profundos y oscuros que se extendían en todas direcciones. Los abismos serpenteaban por el paisaje como si fueran una trampa sin fin, bloqueando el camino de cualquier ser viviente. El extraño de las botas tragaleguas llegó al borde de uno de sus precipicios y, con la ira pintada en sus ojos, observó el caos de grietas y barrancos que se alzaba frente a él. Cada abismo, cada fisura representaba una amenaza de muerte, y la profundidad de las hendiduras se tornaba engañosa bajo las sombras de la noche que ya caía. Por un momento, el extraño dudó. Observó a su alrededor, buscando un punto de cruce, pero el riesgo era demasiado alto. Si bien es cierto, aquellas botas le permitían saltar grandes alturas o grandes distancias, pero esto parecía demasiado. Cualquier paso en falso, cualquier cálculo mal hecho podría ser fatal. Finalmente, en un estallido de rabia, levantó la voz y lanzó una maldición hacia los jóvenes que huían. «Jaime, ¿me escuchas? Lograste huir, pero la mujer que va contigo, la mujer que te acompaña, te abandonará. ¡Jaime!». El grito resonó como un trueno en la inmensidad de los desfiladeros, una oscura advertencia que quedó flotando en el aire. Jaime sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, y delante de él, Amaya se mantuvo firme, decidida a ignorar aquella amenaza que intentaba sembrar la duda en su corazón. Con la oscuridad creciendo y los desfiladeros tornándose invisibles en la noche, el extraño, vencido y frustrado, se vio obligado a retroceder. La silueta del hombre comenzó a desvanecerse en la distancia, mientras el eco de sus botas se apagaba lentamente como un latido que finalmente cesa. Jaime y Amaya, al ver al extraño retirarse, compartieron una mirada de alivio. Por primera vez, desde que emprendieron su huida, sintieron que la libertad estaba al alcance de sus manos. Con un alma renovada, continuaron cabalgando bajo el cielo estrellado, abrazando la esperanza de que al menos por esta noche estarían a salvo. La noche
había caído por completo, cubriendo el vasto paisaje andino de silencio y calma. Tras horas de huida desesperada, el caballo finalmente se detuvo junto a un arroyo que serpenteaba bajo la luz de las estrellas. Con un resoplido profundo, el noble animal se inclinó hacia el agua, bebiendo con ansias. Realmente lo necesitaba. Jaime y Amaya se miraron y en ese instante, sin decir una sola palabra, supieron que habían llegado a un lugar seguro, al menos por ahora. Amaya deslizó su mano sobre el lomo del caballo, agradecida por la fuerza que los había traído hasta allí, y con una sonrisa suave le susurró: «Nos has salvado, amigo, te debemos tanto». Jaime ayudó a Amaya a bajar y juntos se dejaron caer sobre la suave hierba junto al arroyo. Durante un instante se quedaron en silencio, mirando las estrellas reflejarse en el agua. Sus corazones palpitaban con una mezcla de alivio y felicidad. El aire fresco acariciaba sus rostros y por primera vez en mucho tiempo respiraban libres. «Lo logramos, Amaya», dijo Jaime en un susurro muy emocionado, como si aún no terminara de creerlo. Amaya asintió sin apartar la vista del cielo estrellado. «Sí, Jaime, hemos dejado atrás aquella mansión y también al extraño». Se miraron y una sonrisa apareció en sus rostros, pequeña al principio, pero luego se transformó en una risa suave que surgía sin esfuerzo, como si la alegría contenida durante tanto tiempo se liberara en esa risa compartida. Era un momento tan sencillo y puro que no necesitaba palabras. ¿Sabes? Por un momento pensé que no lo lograríamos, que no lograríamos escapar, confesó Jaime con un brillo de emoción en los ojos. Amaya lo miró y le dio una palmadita en el hombro, como si quisiera calmar esa ansiedad pesada. «Y yo también lo pensé», respondió ella riendo suavemente. «Pero aquí estamos. Y esta noche nada nos puede alcanzar». Se quedaron en silencio, mirando el arroyo y el campo verde que se extendía a su alrededor. Las palabras ya no eran necesarias. En sus miradas compartían la gratitud y la dicha de saberse libres. Era un entendimiento profundo, una conexión que solo podía nacer después de haber atravesado tanto juntos. Jaime tomó una piedra y la lanzó suavemente al agua, observando las ondas que se expandían en la superficie. «Si pudiera congelar el tiempo, lo haría justo ahora», murmuró sintiendo la paz que lo rodeaba. Amaya le dedicó una mirada cálida y cómplice, luego inclinándose hacia él susurró: Quizás este momento no dure para siempre, Jaime, pero mientras estemos aquí, este lugar será nuestro refugio». El caballo, satisfecho tras saciar su sed, se puso a pastar tranquilamente junto a ellos, disfrutando del descanso que tanto necesitaba. Jaime y Amaya, agotados pero felices, se acostaron sobre el pasto, dejando que la frescura de la noche los envolviera. Pronto sus ojos comenzaron a cerrarse y el sueño fue llegando, sereno, sin miedos ni sombras que los persiguieran. Bajo el cielo andino, iluminados por el resplandor de las estrellas, Jaime y Amaya cayeron en un sueño profundo y reparador, arropados por la brisa y la inmensidad de su nueva libertad. El amanecer pintaba el cielo con tonos suaves, de rosa y dorado cuando Amaya se acercó al arroyo.
El murmullo del agua rompía el silencio de la madrugada y ella, sin prisas, se sentó junto a la corriente. Durante la noche, en medio del agotamiento y la alegría de la fuga, apenas había notado el arroyo. Pero ahora, a la luz del nuevo día, cada detalle cobraba vida frente a sus ojos. Amaya observó cómo el agua corría, cristalina entre las piedras, reflejando los primeros rayos del sol. Al ver su propio reflejo en la superficie, un destello de tristeza asomó en sus ojos, y un suspiro escapó de sus labios. El recuerdo de una promesa hecha un poco tiempo atrás y en otro lugar regresó a su mente, como el eco de un susurro lejano. Jaime, aún adormilado, despertó al escucharla suspirar profundamente. Al verla junto al arroyo, notó la melancolía en su expresión. Algo en su postura, en la forma en que sus dedos rozaban apenas el agua, le hizo entender que había una despedida en el aire. Se acercó a ella, con la voz apenas en un murmullo. Amaya, ¿qué te sucede? ¿Estás bien? Ella levantó la vista y le sonrió con tristeza, pero sus ojos no ocultaban la añoranza y el pesar que sentía. Bajó la mirada, fijando sus ojos en el agua. Jaime, dijo en voz baja, sé que prometí que sería tu fiel compañera, que estaríamos juntos, pero debo seguir sola. Jaime la miró sin comprender del todo, y el temor a perderla se apoderó de su pecho. No, Amaya, hemos llegado hasta aquí juntos, no tienes que irte tú sola, le rogó, extendiendo la mano hacia ella. Amaya tomó su mano, pero la apartó suavemente, con ternura. Sus ojos reflejaban una tristeza incomprensible de quien sabe que hay decisiones que deben de tomarse en silencio, por mucho que duelan. Por favor, no me sigas, le pidió con una voz tan suave que apenas rompía el aire. Yo necesito hacerlo, Jaime. Mi lugar está allá, tras este camino, y tú tienes que encontrar el tuyo. Te repito, por favor, no me sigas. Jaime trató de hablar, de protestar, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. La determinación en los ojos de Amaya se revelaba que ella ya había tomado esta decisión. Sintió como su pecho se llenaba de un dolor sordo al comprender que había llegado el momento de dejarla ir. Amaya, con manos temblorosas, deslizó la suya dentro de sus ropas y sacó un pequeño trozo de tela. Era una tela bordada con patrones hermosos y complejos, distintos a los del Valle del Colca, con hilos de colores que parecían brillar bajo la luz del amanecer. Le extendió el paño a Jaime, sosteniéndolo con delicadeza. Esto es lo único que puedo darte, dijo entregándole la tela como si fuera un pedazo de su propio corazón. Guárdalo contigo, Jaime, así siempre tendrás una parte de mí, sin importar a dónde vayas. Él tomó el pedazo de tela entre sus manos, sintiendo el peso simbólico que llevaba. Las palabras se negaban a salir de su boca y solo pudo mirarla con una mezcla de tristeza y gratitud en sus ojos. Amaya le dedicó una última sonrisa, pero triste, con el rostro bañado en la tenue luz de la mañana y alguna lágrima saliendo de allí. Y sin decir nada más, comenzó a alejarse. Sus pasos eran ligeros, pero decididos, como si el viento
la guiara. Jaime la observó hasta que su figura se perdió en la distancia. La tela bordada temblaba entre sus dedos mientras él permanecía inmóvil, dejando que la pena lo envolviera. Sabía que aunque sus caminos se separaban, el recuerdo de Amaya lo acompañaría siempre, y en su corazón guardaría ese último momento junto al arroyo, donde entre susurros y miradas ella le había dicho adiós. Jaime observó en silencio cómo Amaya se alejaba, hasta que su figura desaparecía tras la loma. Una profunda tristeza lo envolvió. Por primera vez desde que escaparon juntos, se encontraba completamente solo. Los recuerdos de sus momentos compartidos, sus risas y sus silencios parecían resonar en el aire como un eco que se negaba a desvanecerse. Con un suspiro que le pesaba en el pecho, Jaime se montó en su caballo y comenzó a avanzar, sin un rumbo claro. Los días siguientes fueron largos y silenciosos. El vasto paisaje andino lo rodeaba imponente y solitario, y la única compañía en su andar era su fiel caballo, que parecía comprender la melancolía de su dueño. A veces, Jaime alzaba la vista hacia el horizonte, con la esperanza de ver un rostro conocido, aunque en el fondo sabía que Amaya no regresaría. Con el paso de los días, el agotamiento y el hambre comenzaron a hacer mella en él. Vagaba sin rumbo y recordaba la maldición del extraño de las botas tragaleguas, de aquel que fue su padrino y su súbdito a la vez. Guiado solo por el instinto, seguía a su caballo, quien parecía conocer el terreno mejor que él. En un recodo del camino, descubrió un pequeño riachuelo oculto en un valle cálido, rodeado de frutales silvestres que crecían en medio de la vegetación. A falta de otro sustento, Jaime recolectaba frutas y bayas que encontraba cerca del río, comiendo lo que la naturaleza le ofrecía. Pero esa dieta ligera solo le daba energía para seguir adelante un día más, y con el tiempo comenzó a sentirse débil y agotado. Las noches eran frías y sin refugio alguno dormía bajo las estrellas, cubriéndose apenas con su manta. Cada noche el recuerdo de Amaya volvía a él, y con una tristeza que lo envolvía en silencio, se abrazaba a la tela bordada que ella le había entregado, como si aquel pequeño trozo de su amiga lo mantuviera a salvo. En algún momento pensó en regresar, montado en su caballo, hacia aquel mismo lugar donde se había despedido de Amaya, y seguir aquel camino por donde ella se había perdido. Pero entonces el caballo se negó. Días después, cuando sus fuerzas parecían agotarse, el terreno comenzó a elevarse. Jaime ascendió a una loma lentamente, sintiendo cada paso como un esfuerzo titánico. Pero al llegar a la cima, algo en el horizonte captó su atención. A lo lejos, entre las colinas y el verdor de un valle, divisó un pueblo. Los tejados de paja se destacaban bajo el sol y una fina columna de humo se alzaba en el cielo, indicio de hogares y vida. Jaime sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. La visión de aquel pueblo con su promesa de refugio y compañía le devolvió una energía que creía perdida. Acarició el cuello de su caballo y con una voz suave pero decidida le dijo: «Vamos, amigo. Allí encontraremos descanso y tal vez un nuevo comienzo». Guiado por esa luz de esperanza, Jaime descendió de la loma y comenzó a acercarse al pueblo, imaginando que con algo de suerte allí podría encontrar trabajo, alimento y la oportunidad de dejar atrás los días de soledad. Mientras avanzaba, el peso de la tristeza en su pecho comenzó a aligerarse y el murmullo de la vida cotidiana en aquel lugar lejano parecía llamarlo, prometiéndole un futuro por descubrir.
Amaya. El amanecer bañaba el paisaje en una luz suave y dorada cuando Amaya, sentada junto al arroyo, observaba en silencio el fluir del agua. Jaime aún descansaba a unos pasos, mientras el caballo, de pie, bebía pacíficamente del riachuelo. Amaya miró a su alrededor, dejando que el silencio del campo llenara su corazón con una mezcla de paz y tristeza. Alzó la vista y contempló una colina cercana. Sintió que un recuerdo, como un eco de su niñez, la invadía. Miró de nuevo el arroyo y algo en su mente comenzó a cobrar sentido. Sí, este era el mismo arroyo donde muchos, pero muchos años atrás, cuando apenas una niña muy pequeña, había sido capturada por el extraño de las botas tragaleguas. Los años en la mansión la habían convertido su vida anterior en un recuerdo distante, pero ahora, al estar allí, cada imagen de ese momento volvía a ella, vívida y dolorosa. Con la mirada clavada en la colina, pensó en su hogar, en su pueblo que con seguridad no debía de estar tan lejos de la colina, quizás justo detrás de aquella elevación. Aunque la esperanza de regresar la llenaba, una sensación amarga la recorría. Recordaba cómo en su niñez la gente del pueblo vivía con miedo de los extraños. Se decía que una banda de ladrones merodeaba la zona y el recelo hacia cualquier forastero a veces resultaba fatal. Y es más, se había convertido en una norma. No podía llevar a Jaime con ella, y aunque quisiera, sabía que su camino tenía que ser en solitario. Justo entonces Jaime se le acercó, notando la melancolía en su mirada. Amaya, ¿estás bien?, preguntó con suavidad. Ella suspiró y bajó la vista, recordando la promesa de mantenerse juntos. Sintió una mezcla de gratitud y tristeza. Miró a Jaime, sintiendo que las palabras se le atoraban en la garganta. Jaime, dijo en voz baja, casi en un susurro. Sé que prometí que estaríamos juntos, pero debo seguir sola. Él intentó responder, pero ella colocó su mano en la suya con ternura, interrumpiéndolo. Por favor, no me sigas, le pidió con una mirada que contenía tanto amor como tristeza. Esto es lo único que puedo darte. Con manos temblorosas deslizó la mano entre sus ropas y sacó un pequeño pedazo de tela, un bordado antiguo con patrones únicos de su tierra, el único recuerdo de su madre que lo había tejido para ella cuando era aún una pequeña niña. Jaime tomó la tela sin saber qué decir y la observó en silencio mientras ella se ponía de pie y comenzaba a alejarse. Amaya avanzó unos pasos y con un nudo en la garganta se giró para mirarlo una última vez. Jaime la miraba, inmóvil, y con una despedida de la mano, Amaya siguió su camino, sintiendo que cada paso se alejaba de todo lo que podía haber tenido junto a él. Al llegar a la cima de la colina, se detuvo para echar un último vistazo. Desde allí vio a Jaime, quien como una figura solitaria en el paisaje la observaba con tristeza. Con una sonrisa apenas dibujada, le dedicó una última despedida y continuó su descenso, con el corazón lleno de nostalgia, pero también con algo de esperanza. Apresuró el paso al ver el contorno de un pueblo en la distancia. Y pronto las primeras casas aparecieron ante ella. Apenas podía contener la emoción. Buscó a alguien a quien preguntar. Dos mujeres conversaban en la calle y Amaya se acercó a ellas. Disculpen, ¿conocen a...?
pero las palabras se le ahogaron. No recordaba el nombre de sus padres. En su mente los había llamado siempre papá y mamá. Con un suspiro lo intentó de nuevo. ¿Podrían decirme si conocen a mis padres? Las mujeres la miraron con desconfianza y con el ceño fruncido. Una de ellas preguntó: «Dime, muchacha, ¿quién eres?» «Soy Amaya», respondió con una mezcla de emoción y nerviosismo. «Amaya, la hija de esta tierra». Las dos mujeres intercambiaron una mirada y la mayor negó lentamente con la cabeza. «Amaya murió hace años», dijo bajando la voz. «Dicen que se la llevaron de niña y nunca volvió». Las palabras cayeron sobre ella como un golpe. «¿Muerta?», pensó con un escalofrío. ¿Era así como todos la recordaban? Avanzó hacia las calles del pueblo, sintiéndose invisible, mientras los pocos habitantes que la miraban lo hacían con recelo, como si fuera una aparición. Decidida a encontrar algo que le diera consuelo, buscó su antigua casa. Al llegar, la reconoció solo por la forma de la puerta, pues el resto estaba en ruinas, abandonado y consumido por el tiempo. Vio a un hombre pasar y, armándose de valor, le preguntó: «Disculpe, señor, ¿qué fue de las personas que vivían aquí?» El hombre la miró con una mezcla de curiosidad y mucha desconfianza, pero respondió: «Cuando su hija desapareció, ambos salieron a buscarla, pero jamás regresaron. Nadie los volvió a ver». Amaya sintió un nudo en la garganta. Preguntó por sus abuelos, aferrándose a la última esperanza de encontrar a alguien de su familia. El hombre, con voz apagada, agregó: «Sí, los recuerdo. Ellos también fallecieron. La pena de perder a sus hijos y su nieta los consumió». Amaya sintió como si el peso del mundo cayera sobre ella. Quiso decir algo, explicar quién era, pero las palabras no salían. Al final solo logró murmurar: Yo soy Amaya, la niña que desapareció». Los lugareños, sin embargo, la miraron con recelo sin creerle. Algunos incluso retrocedieron, murmurando entre ellos. Con un amargo dolor en el pecho, Amaya entendió que para ellos ella era una desconocida, una sombra del pasado. Sintió que no pertenecía a ningún lugar, que no quedaba nada ni nadie que la reconociera o la esperara. Decidida a no rendirse, regresó al arroyo, con la esperanza de encontrar a Jaime. Caminó con rapidez, deseando verlo de nuevo y dejar de sentir aquella soledad que le desgarraba el alma. Pero cuando llegó, la oscuridad ya había caído y el lugar estaba vacío. «¡Jaime!», gritó con un tono muy desesperado, que resonó en el silencio de la noche. Al ver que no había respuesta, se dejó caer en el suelo junto al arroyo, cubriendo su rostro mientras las lágrimas fluían sin control. Todo lo que había deseado encontrar había desaparecido, y en ese arroyo, entre susurros y llanto, dejó escapar el peso de un amor inconcluso y de una vida que parecía desvanecerse en el tiempo. El amanecer cubría las calles del pequeño pueblo en tonos dorados y rosados, y el sonido de la vida comenzaba a llenar el aire. Las aves cantaban en los árboles y las puertas de las casas se abrían una a una mientras las familias sacaban a las vacas hacia el campo. La rutina era la misma de siempre, aunque esta mañana había algo distinto. Un delgado hilo de humo se levantaba de la casa abandonada, aquella donde nadie había vivido en muchos años.
Con el paso de los días, la historia de Amaya se había convertido en un relato compartido por todos. Al principio los habitantes del pueblo la habían recibido con recelo, sin poder creer que fuera realmente aquella niña perdida tanto tiempo atrás. Pero a medida que escuchaban su historia, sus aventuras y la tristeza de su regreso, el pueblo entero comenzó a abrirle los brazos. Las autoridades locales convocaron a una asamblea y en una reunión decidieron tomar medidas para proteger a los niños y niñas del pueblo. Después de conocer el relato de Amaya y las amenazas del extraño de las botas tragaleguas, prometieron estar atentos a cualquier presencia inusual y sospechosa. De ese modo garantizarían que ningún otro niño desapareciera como le ocurrió a Amaya. La casa que antes había sido una ruina cobró nueva vida con la ayuda de los vecinos. Los campos alrededor de la propiedad comenzaron a producir frutos y vegetales bajo las manos de Amaya, y las jóvenes y jóvenes de su edad la adornaron con flores en verano, convirtieron su hogar en un lugar lleno de color y alegría. Amaya, con su voz suave y su historia de valentía y pérdida, se fue ganando el cariño y el respeto de todos. Era una joven fuerte, alguien que había regresado de la oscuridad, y su historia se convirtió en parte de las leyendas del lugar. Aunque Amaya había encontrado su lugar en el pueblo y ya formaba parte de la vida cotidiana, había un rincón del pasado al que nunca había podido renunciar del todo. Aquel arroyo donde tantas cosas importantes habían ocurrido en tan poco tiempo. Se convirtió en su sitio de reflexión y descanso, en un sitio de recuerdos. En cada visita se sentaba a la orilla y dejaba que el murmullo del agua la envolviera, imaginando a Jaime allí, sentado, hablándole y tal vez rogándole, llevándola de vuelta a esos momentos compartidos con Jaime. No llevaba consigo ningún recuerdo físico de él, pero Jaime vivía en su memoria, grabada profundamente en su corazón. Con el tiempo aprendió a llevar ese recuerdo con paz y gratitud, sabiendo que, aunque su camino la había llevado de regreso a su hogar, una parte de su ser siempre permanecería en aquellos días de libertad junto a él.